valorización del capital en general, y con eso podemos encontrar también el precio del mercado. Ambos nos dan supuestamente el valor total. ¿Cuánto una familia estaría dispuesta a comprar una casa o cuánto estaría dispuesto a rentar por una casa? Y esa renta capitalizada a lo largo del tiempo nos debería de dar un dato similar. Al interior, si yo quiero evaluar la construcción, el método que se utiliza, muy aceptable, es el costo de producción o de reposición. Es decir, ¿cuánto me cuesta hacer esa casa? Y para eso se hace un presupuesto, y para eso los ingenieros y arquitectos son muy buenos. Para lo que no son buenos, perdonen colegas, ya Diego me sacó al balcón y ya dijo que soy arquitecto de pecado original, aunque eso fueron 5 años de mis 50 años de vida profesional, y 10% no va a determinar lo que he hecho el resto de mi vida, que ha tenido que ver con economía, finanzas, derecho y demás. Pero eso quiere decir que ya los conozco por adentro, ¿no? Entonces, arquitectos e ingenieros muy buenos para hacer presupuestos, muy malos para determinar el valor del mercado. ¿Por qué? Porque solo están determinando un componente, el color rojo. El gris y el rosa también lo pueden determinar con un costo, pero ese no es el costo del inmueble adentro. Ese es el costo de lo que el gobierno o el sector público hizo para construir. Ese costo no se refleja en el valor del inmueble, sino en cómo ese atributo escaso está contribuyendo al color café, el valor del suelo. Y ese es el que se obtiene a través de una resta del valor del mercado menos el costo de producción, me da el valor del terreno con toda su urbanización. Si yo quiero obtener cuánto incremento el valor del suelo por alguna de las acciones públicas que yo mencionaba ayer, ya sea con el poder del mouse, cambiando el uso del suelo, o dotando de esa infraestructura gris o rosa y aumentando el valor del suelo respecto de lo que varía sin esas dos cosas, entonces obtengo la diferencia, el incremento del valor del suelo. Esto es importante porque muchos de los otros instrumentos que hablábamos el día de ayer tienen que ver con esa diferencia de aumento del valor del suelo. Entonces es algo extra que nada más estoy dejando aquí. En el caso del impuesto predial, está cobrándose con base en la totalidad. También hemos insistido que como el valor del suelo es una componente muy importante en las ciudades, puede ser de más del 50%, tenemos que tener mucho cuidado en cómo medimos esa franja, la suma de la franja verde con la café, con la rosa y con la gris, es decir, el valor residual del suelo. Si la base del valor, si la base del tributo es el valor, los dos métodos posibles son la comparación de precios del mercado o la capitalización de ingresos. Hay países en el mundo, sobre todo Inglaterra y sus excolonias, que la base del impuesto es la renta presunta. Me di cuenta al estar investigando el caso de Perú que ustedes tenían una manera de evaluar con base en la renta presunta hace mucho tiempo, la cancelaron, pero no está mal volver a considerar. Es aceptable medir el componente de la identificación mediante el costo de producción, pero no el suelo. Y una razón muy obvia es que el suelo no se produce. Aunque las infraestructuras sí se producen, agregan valor de una manera muy diferente. Si todos los terrenos estuvieran universalizados los servicios, entonces el valor del terreno tendría que ver con el costo de esos servicios. Pero si esos servicios son escasos, entonces hay un dato del mercado que tenemos que descubrir. El costo de reposición no nos sirve. Entonces, por eso, aún y así, cuando la urbanización sí se pueda costear. Pero si el suelo se vende con la urbanización, estas escasas solo se pueden medir comparando el mercado. Ello dependerá de características. Y las características tienen que ver con lo que decía Diego. Cuando ustedes salieron a comprar a su casa, se preguntaron si el ancho de la calle era de 12 o de 8 metros, y si esta era de asfalto o si era de concreto armado. No. Entonces, ¿por qué en este método de evaluación esa es una característica muy importante? Ustedes lo que se fijaron es si hay calle o no. Es más, si es muy ancha, es probable que sea muy ruidosa, entonces pago menos. Sin embargo, el costo de producirla es mayor. Entonces empezamos a ver una serie de distorsiones que un método de este tipo está causando.
Entonces, las características del mercado es lo que la demanda está dispuesta a pagar y que se revela en ese mercado. Ahora, retomando varias cosas que Martín suele comentarnos es, ¿cuáles son esas determinantes del precio? Primero es la aptitud y disponibilidad de pago del usuario. Es decir, es más rico, estás dispuesto a pagar más, compites y pagas muchísimo más que el pobre. Comparando datos, porque una de las variables que sí se usan en este método es el ingreso. Resulta que entre el ingreso más bajo y el ingreso más alto, como variables de este método, hay 3.5 veces de diferencia. Y yo me quedé pensando, wow, Perú tiene una distribución del ingreso como Escandinavia. Que entre el rico y el pobre solo haya 3,5 veces de diferencia, wow, totalmente falso. Entonces, ¿por qué aquí se está asumiendo que el pobre puede pagar solo 1/3 de lo que los ricos pueden pagar? Como yo creo que la diferencia, y salió en la lista de lo que pasó, Diego, que Perú es uno de los más inequitativos, me sorprendió no ver México, porque yo también sé que somos de los más inequitativos. La diferencia puede ser de 10 a 20 veces. No se refleja aquí. Conclusión, los pobres están siendo sobrevaluados, los ricos subvaluados. Entonces, bueno, ese es el ingreso, no solo el que se tiene mes con mes, sino el acumulado o el adelantado. En el caso del comercio, es la velocidad de rotación de ventas. Entonces, como este método también hace diferencias para el caso del comercio, pues vi cuáles eran los factores. Y aquí suponen que los centros de las ciudades que tienen un mercado de comercios y de hoteles y de corporativos versus la tiendita de la esquina, solo hay una diferencia entre 2 y 3.5 veces. No puede ser que la cantidad de cosas que venden en la tienda de la esquina se compare con lo que se vende en el centro comercial, en el centro de la ciudad, que además tiene montado un edificio de oficinas arriba y un hotel arriba. No puede ser que ese suelo solo tenga una variación entre 2 y 3,5 veces. Conclusión, la tiendita de la esquina está sobrevaluada y el centro está subvaluado. La expectativa de usuario, intensidad de la ocupación. Si yo tengo una familia que puede pagar 100 en un terreno, pero duplico la densidad y tengo 2 familias, quiere decir que tengo 2 ingresos, es muy probable que el suelo vaya a valer el doble. Unos datos que presenté ayer de los datos de Martín es que al menos 80% por duplicar la densidad, 80% adicional. Si tenemos, ¿qué encontré? Que la diferencia entre un valor, una densidad al doble en estas tablas es solo un incremento del 10%. Y luego había hasta 13 veces una densidad mayor, el incremento es apenas de 3 veces. Nadie se la cree. Nadie se la cree. Conclusión, la densidad doble paga nada más 10% más que la densidad sencilla. Y un edificio de 13 niveles paga solo 3 veces más que uno de un solo nivel.